Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Voces, este programa que con mucho gusto producimos y, utilizamos los locutores de la Asociación Nacional Delegación para platicar de diversas temáticas y, brindar nuestras opiniones referente a estos temas. El día de hoy les saludo también a la gente a través del 88.9 Radio Delfín y, por supuesto, quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales, principalmente en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Y para esta edición tengo el gusto de compartir micrófono con mi compañero locutor, Óscar Bulfrán Aguilar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal, Lenny? Un placer saludar en esta bella noche de miércoles y también la retransmisión los sábados, en donde vamos a tratar de un tema muy interesante que es el uso de algunas palabras que a lo mejor escuchamos por primera vez desde finales del 2019, pero en el 2020 la estuvimos escuchando una y otra vez, y en el 2021 no es la excepción, porque seguimos utilizándola ya de forma bastante normal, pero vamos a conocer su significado, pero también las acepciones y, por supuesto, la parte de la evolución que ha tenido esta palabra, y en un momento más vamos a compartir esta información con nuestras audiencias. Así es, Óscar, de lo que nos estás comentando precisamente tiene que ver con este momento histórico que vivió la humanidad a partir de los finales del 2019, principios del año 2020, que fue prácticamente esta pandemia por el coronavirus y que cambió prácticamente toda la forma de relacionarnos las personas, y también algo que provocó y ha dejado esta huella ha sido precisamente en nuestra lengua. Y como tú lo mencionaste, hay algunas palabras que a lo mejor no teníamos ni siquiera el contexto de cómo utilizarlas, han ya enraizado, se han enraizado en nuestro vocabulario, y ahora prácticamente las hemos utilizado, muchas de ellas a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos con esta programa de edición de Voces y el especial de estas palabras que se han ya arraigado en nuestro vocabulario a partir de esa pandemia del coronavirus? Asintomático o asintomática. Vamos a iniciar como el abecedario con la palabra asintomático o asintomática. Gran parte de los términos recogidos precisamente han aumentado su uso notablemente por la pandemia de COVID-19, como ya sucede con esta palabra que está presente en el diccionario desde el año 2001 y se ha añadido ahora con su frecuencia en los últimos tiempos el uso sustantivo referido a personas que se hallaba documentado en los corpus académicos desde hace algunos años. Confinamiento. ¿Qué significa confinamiento? Ya tenemos prácticamente el significado a la mente. Nos viene este aislamiento temporal y que generalmente es impuesto a la población, alguna persona, grupo de personas, por razones principalmente de salud o de seguridad. Esto, a raíz de esta enfermedad que ha sucedido, ha impactado a nivel mundial, nos hemos mantenido, y esta palabra prácticamente nos refiere al aislamiento que hemos tenido de manera temporal ya, varios meses que nos ha aplicado, Óscar. Contagio. La palabra contagio, estamos viendo en estos momentos el significado precisamente de esta palabra, pero al igual que sucede con confinamiento, contagio ha sido una de las palabras más usadas en el 2020 y también en este 2021. Se hallaba ya en este término en el diccionario de autoridades de la lengua desde 1729, definido entonces como infección
y corrupción del aire, enfermedad que se pega y comunica por el contacto, además de ser metafóricamente el vicio u daño que se puede participar por la comunicación. El valor original de contagio se evidencia en su etimología del latín contagium, que significa tanto contacto como posteriormente contagio, y que está formado por el prefijo con, que indica convergencia, cooperación o contacto, y la raíz tag, que aparece en el verbo tangere, que significa tocar, cuyo participio pasivo es tactus, aun, que significa tocado. Así que ya sabemos también el origen y la raíz de esta palabra. Coronavirus. Bueno, quizá algunos escucharlos pues les da cierto sentimiento, ¿verdad? Algunas sensaciones extrañas. Y bueno, el origen de esta palabra es del inglés coronavirus, corona solar, por el aspecto del virus que se tiene al microscopio, y que bueno, proviene del latín corona y virus. Del latín virus, que significa veneno o ponzoña. Este es un término médico que se aplica a los tipos de virus que producen diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el catarro a la neumonía, o pues también el famoso coronavirus. Y bueno, coronavirus es uno de los términos sin duda más consultados desde el año pasado, y que pues bueno, aún sigue dando muchas noticias, esto en referente a las actualizaciones de esta enfermedad. Y bueno, es interesante notar aquí que pese a que pudiera parecer un compuesto plenamente español de corona por el parecido del virus visto al microscopio con la corona solar y virus, se trata en realidad de una voz acuñada en inglés en el año de 1968, idioma en que se emplea la palabra crown para corona, excepto en el caso de la corona solar, esto pues en referencia a la aureola que tiene alrededor del sol, y que bueno, se puede observar durante los eclipses totales, según el diccionario de la lengua española, que en inglés se denomina con el latinismo corona. Entonces, pues bueno, ya conocimos un poquito más a quienes no se habían dado a la tarea. Seguramente muchos de los que nos escuchan ya tenían pues la referencia del concepto de coronavirus, pero bueno, el día de hoy pues ampliamos un poquito más con este término. Oscar. COVID-19. COVID-19, este término añadido ahora al diccionario figura al igual que coronavirus, el tema que o la palabra que acaba de explicar Lenny, son entre las palabras más consultadas en el 2020 y también en el 2021. Se trata de un acrónimo acuñado en inglés sobre Coronavirus Disease, es decir, CO de corona, V de virus y D de Disease 2019, y el significado, como bien ya lo sabes, una enfermedad del coronavirus del 19 o del 2019, en cuyo uso, tal y como refleja el diccionario, se prescinde con frecuencia del 19, que alude precisamente al año de la detección y comienzo de la propagación del coronavirus causante de este síndrome respiratorio. Cuenta esta voz con la peculiaridad de ser un sustantivo ambiguo. Esto es, un sustantivo que, como burka, el burka o la burka, puede aparecer tanto en masculino como en femenino, designando en ambos casos la misma entidad, el COVID-19 o la COVID-19. Y bien, Oscar, para quienes nos están sintonizando en estos momentos, en esta edición de Voces estamos platicando de esos 12 términos a los que se ha calificado como las palabras más significativas del año 2020, y esto de acuerdo pues a un estudio que ha realizado o a juicio de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Y pues continuando con estas 12 palabras, vamos a continuar. Cuarentena. Cuarentena, pues en el diccionario de la Real Academia, pues tiene alrededor de 9 significados, pero pues el que más se apega a la búsqueda que se tuvo en el contexto del coronavirus, el COVID-19, es el que se refiere al aislamiento preventivo al que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas, animales o cosas.
Y pues la elección mayoritaria de esta palabra por parte de las academias es un claro testimonio de la huella en la que todos los sentidos ha dejado la pandemia por el COVID-19. Sin duda, aplica más tiempo y tiene que ver precisamente con este aislamiento preventivo para resguardar, pues, por cuestiones y precisamente en este caso, hablando en el contexto de la enfermedad del coronavirus, privilegiar sobre todo la salud y la integridad de las personas, pues, ante este contagio por el coronavirus o el COVID-19. Así es, y un término que se había utilizado ya en el pasado, en donde, bueno, también existieron enfermedades contagiosas, en donde también había referencia a hospitales, a, por ejemplo, una enfermedad muy letal en aquel entonces, siglos atrás, la lepra. Entonces el significado de cuarentena recoge, pues, definiciones de duración específica, como bien lo comentas, de 40 días, pero se ha modificado en estos tiempos y se ha incluido con un nuevo contexto, una nueva significación que ahora lo podemos comentar de manera muy sencilla. Estamos compartiendo con la audiencia los términos más utilizados, las palabras más significativas del año 2020, también del 2021, de acuerdo, pues, al contexto global de lo que está sucediendo con esta llamada nueva normalidad a causa de la enfermedad de COVID-19, enfermedad que ha cambiado no solamente la forma de vivir, sino la forma de comunicación, incluida las palabras. Distanciamiento. Hasta 1984 no ingresó en el diccionario la voz distanciamiento, que dispone actualmente de dos acepciones. En la primera de ellas se remite a dos valores distintos de distancia. Por un lado, el físico, que es separar, apartar o poner distancia, y por otro, el afectivo, que es desunir o separar moralmente a las personas por desafecto, diferencias de opinión, entre otras. Parece evidente que la elección de esta palabra por parte de las academias de la lengua responde al empleo de distanciamiento en su sentido físico, con frecuencia en la combinación distanciamiento social, tan presente en nuestra vida cotidiana desde la crisis de COVID-19. Distanciamiento de personas de una misma familia, de padre e hijo, distanciamiento o separación de familias, de integrantes de la misma familia, y por supuesto distanciamiento de grupos dentro de la misma sociedad para preservar la salud. Incertidumbre. Y es así, Oscar, como esta definición que nos acabas de compartir da pie a esta siguiente, que es la de incertidumbre, y no significa nada más que la falta de certidumbre, y es como los primeros académicos definieron como incertidumbre a la falta de certeza. Es esa falta de certeza que nos ha generado, pues, a más de uno diferentes tipos de dudas sobre, pues, nuestra situación, y que ha generado ya en algunas personas, pues, otro tipo de situaciones que se han convertido incluso en algunas enfermedades. Y pues bueno, es importante que tengamos presente esta definición de incertidumbre como la falta de certeza, y bueno, en su caso, aquellos que tengan ya pues estas dudas o de qué es lo que va a suceder, esta incertidumbre, pues también es válido solicitar ayuda en su momento, ¿no? Hemos escuchado ya actualmente algunas enfermedades relacionadas con la salud mental, y bueno, pues el pie de alguna manera pues tiene que ver con esta duda o falta de certeza sobre lo que está sucediendo y todavía lo que falta en el contexto de esta enfermedad del coronavirus, Oscar. Mascarilla. Este es el significado. En estos momentos me coloqué una también como parte de, pues, la responsabilidad que debemos de utilizar. Y esta palabra de mascarilla, la elección de mascarilla por parte de las academias de la lengua se justifica por la profusión del uso del objetivo que designa este término durante la crisis sanitaria mundial del COVID-19. Mascarilla es una de las enmiendas que figuran en la actualización del diccionario,
que ha pasado de estar definida como máscara que cubre la nariz y la boca para proteger al que respira o a quien está en su proximidad de posibles agentes patógenos o tóxicos, a máscara que cubre la boca y la nariz de su portador para protegerle de la inhalación y evitar la exhalación de posibles agentes patógenos, tóxicos o nocivos. Es sabido que la mascarilla se ha formado sobre máscara y el sufijo diminutivo femenino illa. Lo que no es tan conocido es que el diccionario incluye desde el año 2001 mascarita, otro diminutivo lexicalizado a partir de máscara, pero solo de uso en la zona del Río de la Plata y con un significado diferente. Así que mascarilla, que en nuestra región también utilizamos como tapaboca, y ha generado en cierta manera también pues equívoco con el uso, porque conciben que solamente debe tapar la boca y no, es tapar la nariz y la boca. Así es, Oscar, y pues bueno, seguimos invitando a la gente que nos escucha a continuar con estas recomendaciones. Es sin duda la principal herramienta que tenemos para protegernos y proteger a los demás, porque pues como ya lo han dicho en su momento nuestras autoridades sanitarias, es la única forma en que podemos cuidar de los demás si iniciamos primero con nuestro propio cuidado. Pandemia. Y pandemia viene del griego pandemia, que significa reunión del pueblo, y la palabra se incorporó al diccionario en la 15ª edición de este diccionario de la lengua española en el año de 1925, con la misma definición y etimología que se ofrece en la actualidad. Era ya por esa época uno de los términos cierto recorrido en nuestro idioma, pues se documenta al menos desde 1867 en sentido recto y ya a comienzos del siglo pasado en usos metafóricos. Y déjame decirte, Oscar, que esta palabra pandemia también es una de las palabras que, pues bueno, coloca a la palabra del año el diccionario de inglés Oxford y la editorial estadounidense Merriam-Webster. Entonces, esta palabra, pues como también de alguna manera quizá ya la habíamos escuchado, teníamos una idea del significado, pero bueno, con el inicio del coronavirus y al impactar prácticamente a todo el mundo, se vuelve pues es una enfermedad mundial y pues es así que pues nos afecta, como lo dice el término de la palabra directamente, a todo el pueblo. Así es, a toda la población, y esa palabra, que a muchos no les gustaba o no la utilizaron, pues es un término medieval que todavía sigue vigente en nuestra lengua. Teletrabajo. Aquí está el término de la palabra que hemos utilizado y lo hemos hecho, teletrabajo. Incorporado al diccionario en su última edición, el término ha adquirido una relevancia notable en el 2020 y 2021 por haber sido el teletrabajo el medio al que han recurrido numerosas empresas privadas y organismos públicos para no paralizar su labor durante el confinamiento. Prueba de la vigencia de esta palabra durante estos meses es que la búsqueda de la voz teletrabajo en Google depara actualmente más de 36 millones de resultados. La voz teletrabajo consta del elemento compositivo tele, a distancia, y el sustantivo trabajo. Pero resulta interesante, Lenny, amable auditorio, que la palabra también cuenta con otra acepción, tele, en el diccionario, con dos elementos compositivos homónimos, tele, de televisión, y tele, de teléfono. Este último añadido como novedad a la actualización de este año. Pero teletrabajo tiene que ver con la relación que hay precisamente del trabajo desde casa debido a el confinamiento o al distanciamiento social que ha provocado el COVID-19. Virtual. Y es precisamente que este teletrabajo que de alguna manera pues se lleva a cabo a través de la virtualidad que comúnmente le llamamos, y pues ese término pues proviene también de la palabra virtual, y que bueno, también es
proviene de la época medieval y que es del latín virtualis, que significa poder, facultad, fuerza o virtud. Y pues este adjetivo que tiene que ver precisamente con la virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición efectivo o real. Esta voz ya la recogía en 1939 el Diccionario de la Lengua Española y lo define precisamente, como lo acabo de mencionar, lo que en virtud, fuerza o actividad equivale a otra cosa en orden a obrar como ella. Es interesante señalar que en las primeras documentaciones en los corpus académicos, virtual presenta un valor cercano a virtuoso. Y es en nuestros días, precisamente, el uso de ese término más común para aludir a aquello que, creado por medios informáticos, produce la sensación de tener existencia aparente, como sucede en la realidad, pero pues es solamente virtual. Entonces, pues es el medio que hemos de alguna manera mantenido la comunicación, Oscar, el contacto con las demás personas, ya sea, pues como lo acabas tú de mencionar, de definir el teletrabajo, como también esas clases virtuales. Muchos de los estudiantes a través de este medio pues han podido dar continuidad a sus estudios, a la gente pues continuar trabajando desde casa y bueno pues sin duda las empresas también han podido pues hacer uso de este medio pues para continuar con estos compromisos y seguir pues con la vida, porque la vida continúa a pesar del confinamiento, a pesar de la enfermedad de esta pandemia, como ya lo hemos definido en este programa. Claro, y también el hecho de que la utilización de este programa, los dos no estamos en cabina, cada quien en su espacio en casa, el famoso hashtag Quédate en casa se hizo viral, fue una tendencia durante muchos días, muchas semanas y como una parte también de responsabilidad por parte de las autoridades hacia la sociedad y la misma sociedad para los integrantes de los diversos sectores para realizar una contribución a reducir el número de contagios y el famoso quédate en casa, el hecho de que en estos momentos estamos transmitiendo este programa desde casa, forma parte también de lo virtual, de esta significación de lo provocado justamente por el COVID-19. Claro, Oscar, y pues seguramente muchas personas que nos están escuchando, están sintonizando la radio en estos momentos, nos están acompañando a través de esta transmisión, pues se han de haber quedado con duda de algunas otras que a lo mejor pudieran incorporar. Yo por ahí leí también en algunas redes sociales otras palabras como resiliencia, que pues bueno, también ha sido pues una de las palabras muy utilizadas, esto pues como definirlo como esa capacidad de sobreponerse a diversas situaciones o contextos un poco complicados para la persona, ¿no? En el caso de nosotros, como seres humanos, al vivir pues esta enfermedad que volvemos a repetir, nuestra forma de vivir prácticamente durante todos estos meses, pues bueno, desarrollar la resiliencia ha sido también el reto para muchas personas y que bueno, pues la seguimos desarrollando esta capacidad para pues continuar con nuestra vida, continuar con aquello que nos motiva, en este caso pues con la familia, nuestros seres queridos. Esperamos que ese programa también sirva para eso, para que usted reflexione qué palabras positivas pudiera usted incorporar para pues de alguna manera contrarrestar a todas aquellas que pues le ha causado pues alguna incertidumbre, duda respecto a esta terrible enfermedad, Oscar. Sí, y lo importante aquí es que no solamente de forma médica, no solamente de forma social, antropológica u otras materias más o ciencias más han estudiado lo que ha provocado el COVID-19, sino también los lingüistas en el tema del uso de las palabras y también las acepciones, las incorporaciones, las actualizaciones y el uso, también la modernización, la actualización de la lengua que ha sido pues dinámica de prácticamente toda la vida en todas las lenguas, en especial la de lengua española, que es la que nos ha pues dado la oportunidad en esta ocasión de compartir con nuestra audiencia las 12 palabras más utilizadas.
en el 2020 y lo que vamos del 2021 por el COVID-19. Yo creo que pues nos falta incorporar a lo mejor para este año, Oscar, vacuna. Yo creo que va a ser una de de las que pudiera ser más buscadas en este año. No sé, vamos a ver en un programa de voces quizá del 2022 para pues hacer un repaso precisamente de estas pues palabras más buscadas o que tienen que ver pues con ese contexto que estamos hablando acerca de la búsqueda de esas palabras que se asocian prácticamente pues a la población respecto a lo que se está viviendo. Oscar, pues bueno, yo creo que el tiempo nos apremia en estos momentos. Me dio muchísimo gusto compartir contigo micrófonos, agradecer a la gente que pues semana con semana nos sintoniza, nos escucha y pues bueno, también recomendarle que nos siga en nuestras redes sociales, puede interactuar con nosotros. Quisiéramos que pues bueno nos compartan sus temas también para propuesta en futuras ediciones de Voz. Mucho gusto, pues las tomaríamos en cuenta. Por lo pronto me despido, muchísimas gracias y pues que tengan muy buena noche. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Solamente nos despedimos con la duda de cómo se dice COVID o COVID, y la RAE justamente habla de la pronunciación, ya para despedirnos, que se pronuncia por lo general con acentuación aguda COVID, siguiendo el patrón mayoritario en español de las palabras terminadas en D. Soy Oscar Bulfrano Aguilar, nos despedimos, pásela bien y nos encontramos en otra edición de Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Gracias. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.